Seguimos en la Feria de Empleo y Formación desde Elche y bueno, ahora tenemos el placer y el honor de contar con Jonathan Mañez. ¿Lo he dicho bien, Jonathan? Perfecto, muy bien. Encantada de tenerte aquí con nosotros y bueno, él es el director comercial de Paquito Rentacar y durante estos 20 o 30 minutos vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona totalmente y bueno, creo que nuestros alumnos y nuestra gente que nos está oyendo es un tema muy candente y de muy de futuro, como yo le digo. Bueno, buenos días. Buenos días. Jonathan. Bueno, vamos a hablar de movilidad sostenible y bueno, la movilidad sostenible a día de hoy es viable en presente y en el futuro. ¿Cómo lo veis vosotros? A día de hoy la movilidad tiene una viabilidad a futuro muy grande. A nivel presente, evidentemente no es algo muy viable porque, como todos sabemos, para poder hacer una energía con desarrollo y una movilidad con desarrollo hay que invertir mucho económicamente. Entonces, desgraciadamente a presente no es muy viable, pero a nivel de futuro próximo, medio futuro, es una fuente de transporte muy rentable para uso particular, industrias y nivel global. ¿Las administraciones públicas están apoyando este sistema? Sí, ¿no? Las administraciones públicas evidentemente están apoyando esto. Sobre todo porque tenemos que cambiar. Antes o después hay que haber un cambio. Nos lo está pidiendo el planeta y nos lo requiere día a día, por ejemplo, en suelo urbano. Todos requerimos un transporte sostenible. Más que nada, simplemente por nuestro ahorro energético, contaminación global y luego, muy importante, salud, porque al final todos respiramos lo que contaminamos con los vehículos de combustión. Aquí en Elche, si no me equivoco, creo que tenemos 8 u 11 autobuses eléctricos y me parece una buena inversión ese sistema, me parece muy bien. Sí, muy bien. Yo creo que el transporte urbano debe ser eléctrico, hace tiempo que debería ser eléctrico o también digo porque hay otros combustibles alternativos que también estamos con el cambio que pueden ayudarnos mucho en bajar mucho las emisiones de hidrocarburos al... ¿Qué combustibles o energías impulsarán la movilidad del futuro? ¿Cuáles creéis vosotros que son? Nosotros apostamos mucho porque el cambio sea la parte eléctrica, evidentemente, como ya estamos viendo, ¿vale? Tendrá su cuota de mercado, evidentemente, y luego, sobre todo, los combustibles sintéticos, biocombustibles, también tenemos la parte del hidrógeno, que hoy en día ya está desarrollada, pero aún queda muchísimo por desarrollar en este ámbito. Por aquellos que no lo puedan saber, ¿cuáles son los combustibles sintéticos? Los combustibles sintéticos son, el combustible se llama e-fuel, ¿vale? El e-fuel es el combustible sintético que ya trabajan muchas grandes empresas como por ejemplo Repsol en poder profundizar y hacer un desarrollo más económico. Hoy en día es un combustible caro, ¿vale? Es un combustible muy caro porque no hay desarrollo en él, hay muy poquito desarrollo. Pero por ejemplo los combustibles sintéticos, como estamos hablando, son combustibles que contaminan en su 50%. O sea, estaremos hablando de que contaminan en su producción, pero no en su consumo. O a la inversa, que contaminan en su consumo, pero no en su producción. Muy bien. ¿Vale? Entonces ahí estaríamos ahorrándonos un 50% de emisiones a la atmósfera. ¿No? Muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Por qué crees que predominarán los combustibles sintéticos en el futuro y no los coches eléctricos como a lo mejor nos quieren vender o nos quieren vender? Aquí hago un pequeñito matiz, sí. En el sentido de que los combustibles sintéticos predominarán en un futuro próximo, ¿vale? ¿Los sintéticos? Los sintéticos. ¿Por qué? Porque al final no estamos preparados para hacer un cambio tan grande al vehículo eléctrico en su totalidad, ¿vale? En la totalidad me refiero al parque móvil mundial que tenemos. Es imposible hacer un cambio tan grande en cuestión de... 10 años creo que son. Correcto. 10 años. 2030, son, ¿no? sí. Entonces, evidentemente hay que tener algo previamente para conseguir apoyarse para hacer el salto más grande.
O sea, no podemos saltar un lago, hay que saltar trozos pequeñitos para poder llegar al final del lago, evidentemente. Entonces, creo que el combustible sintético, igual que los biocombustibles, igual que muchas otras combustibles o energías alternativas, nos ayudarán a llegar finalmente al cero emisiones completamente. ¿Que lo habrá? Lo habrá. Va a haber ya cero emisiones, de hecho lo hay, y cada vez habrá más. Incluso será más económico, ¿vale? De hecho, estudios relevantes dicen que un vehículo eléctrico llegará a valer un 36% menos que un vehículo de combustión. O sea, 37%. Eso es real, 36%. Pero sí, hoy en día son caros, ¿eh? Hoy en día... Muy poca gente puede tener acceso sí, a un hoy en coche día muy eléctrico, poquita son muy gente caros. puede tener acceso a un coche eléctrico, principalmente porque no hay un desarrollo tan grande para que sea más económico. Y luego con la desventaja de que lo compras, vale muchísimo más, pero solamente puedes circular a lo mejor 400, 500 kilómetros. Sí. Y eso es hoy una en día incomodidad. el hándicap son las baterías. Claro, Las que baterías. es otro problema. Claro. Correcto, yo pienso que el coche eléctrico va a ser un bombazo en su cuota de mercado, cuidado. Aquí va a ser esto, la evolución viene un poquito como los combustibles. Tenemos gasolina 95, gasolina 98, diésel, diésel plus, GLP, GNC, se van incorporando diferentes alternativas de combustible. Aquí viene igual el coche eléctrico. El coche eléctrico está, pero dentro de la gama eléctrica entrarán diferentes alternativas que irán haciendo que el coche sea más eficiente, más duradero, con más capacidad de carga, más asequible. Claro, para que todos podamos llegar a poder llegar Sí, a él. A lo mejor sí. dentro de 15 o 20 años será mucho más asequible, podamos llegar todos, o 30 años. Sí, posiblemente Sí. un espacio de tiempo Bueno, como el que te esperemos que sea refieres. así. Esperemos que sea así. Sí, sí, estoy seguro que sí. Y hablando de futuro de movilidad sostenible, imagino que esto trae consigo unas nuevas oportunidades de trabajo para un sector... Sí, desde luego, desde luego. De hecho, un incremento muy notable en cuanto a puestos de trabajo. Sí que es verdad que hay que ser realistas, ¿vale? Que en cuanto a la movilidad y los cambios, siempre se pierden puestos de trabajo. Pero estamos hablando de un cambio, ¿vale? El cambio no es perder, es cambiar, como su nombre indica. de renovarse Entonces, y volver, renovaremos. volver a estudiar y volver a hacer... Correcto. Antiguamente, entro en un inciso, antiguamente las minas de carbón, había mucha gente que trabajaba en las minas de carbón, pero de hecho las minas de carbón han pasado al pasado. Y ahora mismo hay otras fuentes de energía que también nos ayudan a que esa gente pueda volver a trabajar. ¿Por qué no? O, digamos, reciclarse, ¿no?, en la materia. Entonces, aquí pasará igual. Habrán puestos de trabajo, por ejemplo, aquí te puedo decir que se va a incrementar el tema de reparto de paquetería, la última milla que todos conocemos dentro de centros urbanos. Eso se va a multiplicar, se va a triplicar. ¿Por qué? Porque todos sabemos que habrán furgonetas eléctricas que puedan entrar en centros de ciudades. Pero ahora mismo no hay capacidad de baterías para poder estar todo el día circulando, entrando y saliendo. Entonces tendremos que abrir logísticas con diferentes vehículos, como son las bicicletas eléctricas, con carga, son motos. Todo eso tiene que llevar una persona, con lo cual multiplicamos el número de personas en trabajo, en cuanto a la última milla. Luego, en cuanto a alimentación, todos sabemos lo que está de moda ahora, que es el delivery, el Globo, Uber Eats, todos estos grandes que van saliendo en cuanto a servicio, se mueven también con vehículos sostenibles. Casi todos, ¿vale? No todos, porque también hay vehículos de combustión, pero que poco a poco no podrán acceder a centros de Es decir, ciudades. esto es un nicho nuevo de trabajo, ¿no? Sí, sí, desde luego. Es un nicho a futuro, un nuevo nicho a de futuro trabajo, muy grande. Y los estudios que tienen que tener para poder llegar allí, ese tipo de personas. Estudios, poco a poco se van creando, porque dentro de esto, como hablamos, es muy novedoso. Entonces, la ciencia avanza, pero también crea estudios para que podamos avanzar más en ciencia. Claro. Entonces, yo pienso que aquí podemos meternos en materia, por ejemplo, de estudios muy importante, las especialidades. Una especialidad es la especialidad de higiene medioambiental, ¿vale? Higiene Esto medioambiental. es súper importante. Esto se va a desarrollar mucho más, porque hay que saber que las ciudades tendrán un control un control de gases. Y estas personas que estudien esto podrán calcular ese control de gases, cuánto estamos contaminando de más, cuánto de menos,
porque en un futuro yo pienso que a nivel global y a nivel de regiones y de municipios habrá un control que tendremos que cumplir si queremos ayudas autonómicas, si queremos ayudas regionales, tendremos que cumplir unos parámetros que nos den, que será sobre todo la contaminación. Entonces esto yo pienso que es un estudio que creo que... ¿Los estudios estos que tú has comentado se hacen aquí en las universidades o es un grado...? Es una especialidad. Es una especialidad, es una especialidad. Concretamente no te puedo decir dónde, ¿vale? Pero sí que es una especialidad. Igual que también tenemos la mecánica y electricidad de vehículos eléctricos y híbridos, que eso también va a ser algo a futuro muy interesante. Luego también tenemos especialidades o ingenierías como ingenierías del automovilismo, que también es muy importante para el diseño de vehículos a futuro. Una muy importante también que creo que hay que resaltar es la inteligencia artificial, que también va a ser importante en este punto, ¿vale? Porque los vehículos, vamos a un cambio donde los vehículos, aparte de ser eléctricos y sostenibles, serán autónomos, ¿vale? ¿Por qué? Porque el ser humano conduce bien, nuestra manera de percepción y conducción es buena, pero nuestra manera de distracción también es muy grande. Un vehículo autónomo no se distrae, nosotros sí. Entonces el índice de accidentes se reducirá notablemente también. Es decir, que nos meteremos en el coche y el coche le ponemos en Google dónde quiero que me lleve, sí, y yo puedo estar hablando contigo y el coche nos lleva. Perfectamente. Podremos estar conversando, podremos estar viendo una película... Ahí me cuesta, yo veo eso en películas, ahí me cuesta. Pero bueno, imagino que llegará de aquí, no sé, a 15 años o 20 años, sí, cada vez será mucho más. Seguro. Y como empleos veo aquí de futuro muchísimo, ¿no? Sí, la verdad que hay muchas más materias, ¿vale? Te podría decir, por ejemplo, también, podríamos decir también desarrolladores de software, es muy importante porque todos los vehículos funcionan con un software. Si no tienes un software no hay vehículo hoy en día. Entonces es muy importante los desarrolladores, sin ellos no será posible muchos avances dentro de los vehículos y la movilidad a nivel de futuro también. O sea, podríamos ver muchos más, o sea, hay infinitos. De hecho, se crearán muchos más. Se crearán puestos que a lo mejor ahora aún no sabemos que existen y conforme esto vaya avanzando, seguramente se creen puestos nuevos. Sí. ¿Nos podrías explicar brevemente por dónde empieza esta transición de cambio en la movilidad? Pues notablemente yo te podría decir unas pautas por donde vamos a empezar, que realmente ya sabemos. Bueno, realmente nos las han dicho, nos han expuesto estas pautas, pero mucha gente no tiene aún noción de ellas. ¿Vale? Estas pautas simplemente son las cero emisiones, las zonas de cero emisiones en centros de núcleos urbanos, centros de ciudades. Nos dijeron que para marzo entraba en vigor, de hecho ha entrado ya en vigor, ¿vale? Esta normativa ya está en vigor. ¿En todas las ciudades mayores de X habitantes? Esta normativa entra en vigor en las ciudades mayores de 50.000 habitantes. Es decir, en Elche ya lo tenemos. En Elche deberíamos tenerlo. Deberíamos tenerlo. Sí. En Alicante también, pero desgraciadamente esto solo está en Madrid, ahora mismo. Barcelona está en ello, pero notablemente solo lo tenemos en Madrid. Hay centros urbanos cerrados ya, ¿vale? Sí que es verdad que hay centros urbanos como Valencia, su centro urbano está controlado por videovigilancia, pero no tienen realmente la zona cero emisiones, ¿vale? Esto hay que saberlo. Zona cero emisiones quiere decir zona donde el vehículo que acceda sea cero o eco. De hecho, hay unas etiquetas que en la DGT podemos conseguir. Sí, que son de estas, ¿vale? Verdes. Que podemos, si algún día queréis saber más, profundizar sobre las etiquetas, ¿vale? Pero rápidamente os digo que hay etiqueta cero, etiqueta eco, etiqueta C y etiqueta B. Yo las he visto, ¿vale? Perdón, verdes y azules, ¿pueden ser? Sí. Y amarillas, eso a lo mejor será lo que tú a lo mejor... Correcto, ahí están las diferencias, ¿vale? Pero realmente dentro de los centros cero emisiones solo podrán acceder los vehículos con etiqueta cero y etiqueta eco, sin ningún tipo de restricción. Las de etiquetas C y etiqueta B tendrán restricciones, hay que saber cuáles. ¿Vale? Esto hay que saberlo porque realmente si nos vamos a viajar a Madrid o nos vamos de convenciones a Madrid o de trabajo o lo que queramos, sí, tenemos que saber que tenemos que tener la etiqueta puesta en el vehículo, sí o sí. Tú tienes que categorizar tu vehículo con una etiqueta, porque si no estaremos dispuestos a una sanción, ¿vale? Dentro de estas aun siendo un coche de gasolina, ¿me pueden dar la etiqueta eco? Sí, claro. No, etiqueta eco te la pueden dar si es gasolina, pero si es híbrido.
Híbrido, vale. Aquí híbrido entramos gasolina, dentro vale. de diferentes vehículos, ¿vale? Y si el coche no lo lleva, tú lo pides a la Dirección General de Tráfico y ellos te lo dan. Tú debes de pedirlo, será obligatorio tener la etiqueta Vale, en un futuro. vale, para poder entrar a las ciudades, ¿no? Para poder entrar dentro del núcleo urbano tendrás que tener etiqueta y tu coche debe estar clasificado. Y si entras porque no sabes o desconoces, yo por ejemplo... Tendrás sanción. Multa, ¿no? Tendrás sanción. O sea, la ley no exime de que no la sepas. O sea, al final tienes que saberla. Lo tenemos todos al alcance de la mano, pero no queremos saberlo. O no queremos o vamos muy automáticos a lo largo del día y no tenemos noción de ello. Sí. Pero habrá sanción. Habrá sanción. La única manera de no ser sancionado, si tienes etiqueta y no es eco o cero, será accediendo a un núcleo o centro urbano y aparcando en un parking público, donde esos parkings tienen ya una serie de medidas donde ellos demuestran que tu vehículo ha entrado al centro urbano simplemente para ser estacionado y tú te has movido andando o con metro o con tranvía o con lo que tengas de vehículo. Muy interesante. ¿Y solamente está en Madrid? ¿En las demás ciudades por qué no? ¿Y en Valencia? En Valencia cerrado, ¿no? los centros de ciudades se están acotando, pero hoy en día no hay una zona cero emisiones. Esto lo que nos quiere implantar es que haya una zona cero emisiones. ¿Vale? Hay centros urbanos que los cerramos, por ejemplo en Alcoy también, somos 59.000 habitantes, creo que la última cifra era esa, y hay un centro donde hay una parte peatonal cerrada, donde se cierra los fines de semana, pero se cierra simplemente por uso peatonal, para mover un poquito más la restauración, etc. Pero no hay una zona cero emisiones. Eso es lo que hay que, Eso es lo que hay que tener claro. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Yo también hago un inciso aquí, un pequeño inciso con las zonas cero emisiones, que es que lo que va a promover la zona cero emisiones es que todos convivamos mucho mejor en el centro, sin tanta polución. Pero sí que es verdad que la gente que tiene que trasladarse o moverse al centro es un inconveniente grande a priori, porque no es económico el poder disponer de un vehículo propio. Entonces sí que es verdad que yo intento a estas personas, que posiblemente esto sea un inconveniente, hoy en día es tan real que posiblemente el 85% de las personas veamos que esto es un inconveniente, hay que intentar promover un poco el transporte urbano. Es incómodo no tener tu vehículo y poderte transportar al centro y moverte al centro tranquilamente con tu vehículo, como todos hemos hecho, ir con tu coche, ir tranquilamente, pero al final creo que para que todos lleguemos a la finalidad que nos va a beneficiar a todo el mundo, porque el cambio climático está aquí. Es que queremos ir con el coche a la puerta de donde vamos. Claro. Y eso tenemos que ya romper eso y eso no puede ser. Pero hay que andar más, hay que utilizar más el bus, como tú dices, y hay que trabajar con eso. Yo creo que hay que promover el transporte urbano. Sí, debemos promoverlo y los ayuntamientos también deben apoyar al ciudadano en promoverlo. Claro, en promocionar. Para terminar, como despedidas, ¿qué nos dirías o qué consejo nos dirías tú? Mira, yo lo que podría aconsejar, aparte del uso urbano del transporte, ¿vale?, es también un poquito que nos aprovechemos, como estamos en un cambio, un poco de incertidumbre ahora mismo, a todo el mundo nos genera incertidumbre esto de la movilidad, porque evidentemente si la movilidad fueran, vamos a poner una cifra, 50 euros por ponerlo, pues a lo mejor la gran mayoría tendría accesibilidad a esto, ¿no? Si un vehículo costara eso. Pero por desgracia la realidad no es así. Entonces creo que lo importante sería aprovecharnos también de las empresas que nos pueden aportar esa seguridad, ¿vale? En esta seguridad quiero aportar, por ejemplo, las empresas de movilidad, ¿vale? Creo que es algo... Es un fuerte. De hecho, las empresas de movilidad te están apostando millones. Que es la que tú eres, de otro comercial, de Paquito Rentacar, ¿no? Correcto. Con esto no pretendo vender nada, ¿eh? Quiero ser lo más realista posible, porque creo que es algo importante. Entonces, lo que quiero es que la gente sepa que tiene que promocionar y utilizar el transporte urbano y, sobre todo, utilizar el transporte de empresas de movilidad, empresas de alquiler. ¿Por qué? Porque al final yo estoy en una época, ahora mismo todos, que no sabemos qué comprar, qué cambiar. ¿Qué coche comprar? Vale. Entonces, ¿por qué no apoyarse con estas empresas que invierten millones en la movilidad para que tú puedas alquilar un vehículo eléctrico, un vehículo híbrido, un vehículo cero emisiones?
y apuestas por cuando necesites ese vehículo, alquilarlo y utilizarlo y probar las nuevas tecnologías a futuro, para tú en un momento dado determinar qué es lo que buscas. Porque creo que una persona que trabaja en el centro de una ciudad y vive en el extrarradio no necesita un vehículo de combustión para acceder a la ciudad, necesita transporte urbano o, si quiere depender de sí mismo, necesita un vehículo eléctrico. Un vehículo eléctrico. Pero en cambio yo, hablando desde en la parte comercial, cuando me tengo que transportar necesito un vehículo que me dé la tranquilidad de poder llegar a un sitio sin tener que estar pendiente de que se me vaya a terminar ese tipo de carga. Por ejemplo, yo optaría ahora mismo, hoy en día, por un vehículo de combustión, pero en un futuro próximo un vehículo de combustión sintética, o un vehículo de hidrógeno, o un vehículo de biocombustible, pero no por un vehículo eléctrico hoy. A nivel de futuro, posiblemente la cuota de mercado sea accesible para todas las energías, pero hoy en día no. Entonces creo que un vehículo de alquiler, cuando tienes que moverte, es muy rentable. De hecho, te quitas de muchos gastos. Un vehículo de alquiler. Fíjate, y eso lo desconocemos, el resto de usuarios desconocemos todo eso. Claro, a lo mejor ¿sí? El 50% de las personas necesitan un vehículo propio. Y oye, lo veo perfecto. Pero hay mucha gente que no necesita ese vehículo propio, quiero decir. Puede, cuando tiene una necesidad, alquilar y poder. Es decir, yo puedo ir a tu empresa, alquilo un coche para una semana, para 5 o 6 días que voy de viaje, yo voy, lo alquilo. Tenéis eléctricos, híbridos, de tenemos todo, ¿no? todo lo que necesites. De hecho, vamos a incorporar tema eléctrico, vamos a incorporar, de hecho tenemos ya gama híbrida, vamos a incorporar movilidad sostenible en cuanto a bicicletas, motos eléctricas, sí, vamos a incorporar. ¿También? Sí, a un futuro tenemos pensado incorporar. Qué chulo. Todo lo que engloba la movilidad, De hecho, también tenemos para viajes, cuando a veces, no sé si te ha pasado alguna vez, que quedas con los amigos y os queréis ir a cenar un fin de semana a un restaurante y a lo mejor, pues, ¿por qué no uno del grupito pues decide no beber, ¿no? No beber porque venga, luego... pues yo no bebo, sí. o me comprometo a este fin de semana yo no beber, otro fin de semana será otro. Sí. Y podéis alquilar unas 9 plazas donde ahorraréis combustible, donde disfrutaréis el 95% de las personas que en la furgoneta caben. ¿Pero por qué? Porque vosotros me lleváis con chofer, ¿me recojáis? Puede haber una posibilidad. Ahora mismo no la tenemos como tal, ¿vale? Ahora tenemos alquiler de vehículos sin conductor. Vale, para 9, vale. Vale, pero puede caber la posibilidad. De hecho, nosotros como empresa estamos muy abiertos a expectativas. Nosotros queremos coger expectativas de todas aquellas personas que quieran dárnoslas. Empresas, personas, particulares. Todo el mundo que quiera darnos expectativas estamos abiertos a recogerlas, porque para nosotros es muy importante poder tener algo que tú vayas a utilizar. ¿Yo para qué quiero hacerme una expectativa propia que realmente luego la gente de día a día no va a utilizar? O las empresas no van a requerir. O sea, no me es fructífero, ¿no? A nivel de futuro. Pero si las personas a nivel particular y empresas nos pueden dar sus expectativas, nosotros estaremos encantados de poder llevarlas a cabo. Me parece genial. ¿Lo de las motos eléctricas? Sí. ¿Las baterías van mejor que las de los coches o también tienen un tipo muy limitado de...? Hoy en día el transporte eléctrico más eficiente, para mí, ¿vale? Hablo a nivel interno, son las bicicletas y las motos eléctricas. A lo mejor al ser más pequeño necesita menos... Sí, ¿más cómodo? Es más fácil, no nos engañemos, ocupa menos lugar en cuanto al tema del reciclaje, porque hoy en día es un tema complicado el tema del reciclaje de las baterías. Y luego es un vehículo, la bicicleta y la moto eléctrica, que para la movilidad interurbana dentro de ciudad es súper práctica, sobre todo para ciudades como Elche. Sobre todo Elche, Alicante, ciudades costeras. Para ciudades de montaña o centros de países, por ejemplo Madrid, que está muy al centro, ¿vale? Hace más frío. Las motos también son un recurso muy grande, pero la gente elige mucho más los coches.
porque evidentemente hace Fíjate. mucho frío, hace mucho frío. Ya, vale. Entonces yo creo que cada ciudad, es que esto es muy importante. Cada zona de España, a lo Cada mejor todo el zona- Mediterráneo. Claro, cada zona y sería cada más- ciudad debe de tener su movilidad propia. Esto no es un mapa para todos igual. Cada uno tenemos diferentes relieves. Yo pienso que cada ciudad tiene una movilidad diferente, no es igual, no es la misma. Igual que creo que cada ciudad tiene una manera de ver el futuro de la movilidad y de la sostenibilidad diferente a otra. Muy bien. Bueno, pues me ha parecido un tema muy, muy interesante, la movilidad sostenible. Y bueno, ha sido un placer, Jonathan, tenerte con nosotros. Esto es el futuro de nuestros jóvenes, de nuestros mayores, de todo, el futuro de nuestras ciudades y de nuestros pueblos. Y bueno, seguiremos hablando con vosotros. Muchísimas gracias, Jonathan. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Gracias.